Y con eso revisemos quiénes serán nuestros invitados. Hoy nos acompañará Ramiro Narváez, asambleísta de la Izquierda Democrática y presidente de la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral. Vamos a hablar del proyecto de ley del uso legítimo de la fuerza que está listo ya para segundo debate y votación. Y también estará con nosotros Iván Saquicela, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, suspendido sobre la crisis en la función judicial. Saquicela advierte de una metida de mano en la justicia mientras se lo investiga por presunta negligencia. Manifiesta que podría llegar incluso a su destitución como cabeza de la máxima instancia judicial. Ramiro Narváez, asambleísta de la Izquierda Democrática y presidente de la Comisión de Seguridad en la Asamblea. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Éxitos, estimada Estefanía, en su nueva etapa. Sin duda alguna, usted y Lenin son unos referentes del periodismo que necesita este país. Gracias, asambleísta, por esas palabras. Hablemos del proyecto de ley que regula el uso de la fuerza, que está listo ya para segundo debate en la Asamblea. ¿Por qué es necesario este proyecto cuando les dicen, oiga, pero si ya tienen ley para hacer uso progresivo, lo que pasa es que no lo aplican, se corrigen los vacíos, lo que no estaba claro para que un policía, un militar, tenga las garantías para actuar y defender cuando corresponde? Efectivamente, cuando una ley o una norma legal no tiene claridad, necesita ser reformada, necesita ser clarificada. Pero en este proyecto de ley no hemos únicamente clarificado que el policía tiene el legítimo uso de la fuerza y puede ejercerla para salvar la vida de los ciudadanos, sino que hemos incorporado nuevos elementos, una gran cantidad, como por ejemplo el manejo de la protesta social, el uso de animales en estos contextos, pero también hemos incrementado algo que a mí me ha motivado, que son los derechos de nuestros policías, el derecho a ser protegido, a ser auspiciado legalmente y un sinnúmero más de elementos. Ahora, se propone que el presidente, por ejemplo, pueda declarar estados de excepción, disponer a las Fuerzas Armadas de ingresar a las cárceles, a los centros de privación de libertad, hasta retomar el control. ¿Cómo quedaría estipulado? Dice que pueden intervenir hasta que se garantice que no existan amenazas, pero para aterrizarlo, por ejemplo, ante la situación actual, la amenaza está ahí, en cualquier momento. ¿Ahora mismo podrían ingresar entonces? Siempre pudieron hacerlo y se lo demostró en hechos que se suscitaron en meses pasados, pero hoy se ha clarificado. Los agentes penitenciarios van a ser fortalecidos y se clarificó que ellos también pueden hacer uso legítimo de la fuerza, pero sobre todo hemos incorporado en la ley que se conformen unidades especialistas de agentes penitenciarios para que puedan reaccionar de manera inmediata frente a hechos violentos y sobre todo que se pueda articular una coordinación con la policía y el Ejército Nacional o con las Fuerzas Armadas. Y es importante mencionar que las Fuerzas Armadas no estaban incluidas en el uso legítimo de la fuerza. Hoy están incorporadas y están amparados por la ley para hacer uso legítimo de la fuerza cuando la situación así lo amerita. Eso sin duda alguna fortalece la presencia de estas tres instituciones para enfrentar la crisis carcelaria. Afuera y dentro de las cárceles también en caso de las Fuerzas Armadas vale esa aclaración. Ahora, incluyeron el que haya un estado de emergencia previo a la excepción, es decir, para que puedan actuar más rápido. ¿Por qué? Porque hasta que declaren un estado de excepción ya son hechos consumados en el caso de que haya emergencias en los centros penitenciarios. Los estados de excepción, y como su nombre mismo lo indica, no son permanentes, son excepcionales y requieren de algunos requisitos. El estado de emergencia tiene un grado menor y este estado de emergencia no restringe ningún derecho a ningún ciudadano ecuatoriano como sí lo hace el estado de excepción, pero lo que permite es coordinar de mejor manera con todas las instituciones que tienen que participar frente a una situación determinada, frente a un riesgo determinado. Esta articulación tiene que ser más ágil, tiene que ser más proactiva y ese es el marco legal que se le ha dado para el estado de emergencia. ¿Por qué vieron necesario en la comisión? Porque lograron consensos para poder aprobarlo primero. La necesidad de que los militares no se queden viendo desde afuera cómo se están matando adentro de las cárceles, que puedan tomar control, pero lo más importante, que los jefes de las bandas y esas bandas sepan que no son ellos quienes controlan, sin que se vayan en contra de los protocolos internacionales, claro.
Sí, mire, yo quiero aquí precisar dos elementos. Primero, las leyes no van a cambiar la realidad de lo que está pasando si no van acompañados de políticas públicas. Para el tema carcelario, nosotros nos hemos permitido enviarle al presidente de la República y a todas las instituciones del Estado más de 127 recomendaciones que no necesitaban reforma legal. Por lo tanto, lo que necesitaban es el liderazgo del presidente y la predisposición política de aplicarlas. Ayer tuvimos una reunión importante con la señora ministra representante de la Secretaría de Derechos Humanos y vimos mucha predisposición de acoger las recomendaciones de esta asamblea. Y en el tema de los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas, es importante mencionar que ellos también tienen otras funciones, como la protección de nuestras fronteras, que es por donde ingresan las sustancias sujetas de fiscalización, sustancias ilegales, y donde entran las armas, que son los elementos que generan esa violencia. Y también nuestras Fuerzas Armadas tienen la responsabilidad del control de armas en el interior del territorio ecuatoriano. Si les fortalecemos a esta institución para que cumplan estas funciones, los índices de violencia bajarían significativamente. Hoy en la ley están incorporados ellos para que puedan, dentro de sus funciones, hacer uso legítimo de la fuerza y aportar a esta lucha contra la delincuencia, contra la violencia que se ha generalizado en el país. Y para que haya ese uso legítimo, aclarando lo que usted bien dice, hay temas que ya estaban en la ley, que no necesitaban reformas, lo que hace falta es esa voluntad política para aplicarlo, pero incorporaron, aclararon para que no haya duda, y tiene que ver el Pleno si en efecto así se lo hace. Incorporan, por ejemplo, el que haya fiscales especializados en los casos de uso legítimo de la fuerza, que los jueces puedan tomar en cuenta medidas sustitutivas para que el policía pueda defenderse, en el caso de ser un policía, por ejemplo, para que pueda defenderse en libertad. Pero ¿qué pasa en el caso de los excesos? No es que no van a estar sometidos a un proceso, y vale la pena aclarar, pero ¿cómo se deja delimitado qué es y qué no es un exceso para que no quede solamente a discreción del juez? ¿Se aclara más en esa parte que ha sido discusión en el último tiempo? Sí, efectivamente, usted ha mencionado dos temas importantes. El primero, se clarifican esos derechos que tienen nuestros policías, el derecho a estar capacitados y estar entrenados adecuadamente, el derecho a tener un auspicio legal cuando están en estos procesos de investigación, el eliminar al máximo la posibilidad de que sean sujetos de prisión preventiva, el que tengan la dotación necesaria como armas, municiones, equipos de protección, que sus familias, en el caso de que suceda algo con nuestros policías, queden protegidos. Por lo tanto, este espacio de los derechos me parece fundamental. Por otro lado, esta ley busca dos cosas. La primera, fortalecer a nuestras instituciones para que puedan combatir de mejor manera la delincuencia, y en segundo lugar, que esta herramienta bajo ningún concepto se constituya en un instrumento para atacar, para agredir o cometer excesos con la población. En esta ley estamos incorporando temas como, por ejemplo, adecuados procesos de investigación, los fiscales especialistas para que estos procesos o la calidad de estos procesos de investigación estén garantizados, temas de reparación y, sobre todo, el cumplimiento de los estándares internacionales. Pero, estimada Estefi, me parece importante en este tema aclarar lo siguiente. A través de esta ley hemos desmitificado algunos temas que estaban generalizados en la sociedad, como, por ejemplo, de que el uso de la fuerza es progresivo. Hemos eliminado esa palabra de la ley porque confundía y manifestaba que si hay 6 niveles de fuerza en la ley, el policía tenía que ir cronológicamente desde el primero hasta el sexto, y no es así. El policía puede arrancar de cualquiera de los niveles en función de la peligrosidad, del riesgo que exista en un momento determinado. Por lo tanto, eso queda desmitificado. Segundo elemento que queda desmitificado, la proporcionalidad, que es que el policía frente a un delincuente tiene que utilizar un arma similar a la que tiene el delincuente. Para ponerle un ejemplo, si está con arma blanca, no se va a dar la vuelta el policía a buscar arma blanca y atacar. ¿Con qué está atacando? Entonces, queda claro en la progresividad y entonces en la proporcionalidad, ¿qué? Exacto. En la proporcionalidad es lo mismo, no tenemos que tener una proporcionalidad o la misma arma para poder actuar. Si un delincuente está a punto de asesinar a un ciudadano con un cuchillo, el policía no puede buscar un cuchillo para poder enfrentar al delincuente. Puede hacer incluso inmediatamente utilización del arma letal. Y un tercer elemento que me parece fundamental, que también era un mito urbano, que primero tiene que disparar el delincuente para que el policía responda. Eso
queda también totalmente aclarado y desmitificado. Con estas reformas damos más claridad a la ley y damos la facultad a nuestros policías, a los integrantes de las Fuerzas Armadas y a los agentes penitenciarios de que en funciones de sus deberes y para salvar la vida de los ciudadanos y la propia pueden realizar el uso legítimo de la fuerza y estarán amparados por el Estado. Y amparados así, importante que esto vaya acompañado, para cerrar, que me queda un minuto, acompañado de la depuración necesaria en las filas, en policías, etcétera, para que vayan sacando esos malos elementos que más bien podrían estar apoyando al crimen ahora con ley clara en teoría para que se cumplan esas garantías. Efectivamente es así, ha sido un pedido y una exigencia permanente de esta comisión y de la Asamblea el exigirle al presidente que hay que depurar a nuestras instituciones para fortalecerlas. Estas instituciones merecen gozar de la confianza de los ciudadanos y no es el espacio, pero usted sabe que hay un sinnúmero de eventos que han sucedido que desgastan la confianza de estas instituciones por parte del ciudadano. Así que hay que depurarlas y fortalecerlas. Ramiro Narváez, asambleísta de la Izquierda Democrática y presidente de la Comisión de Seguridad en la Asamblea. Gracias por venir a Contacto Directo.